De perseguidor a siervo. Hechos 9, 17 al 22. En esta etapa del relato de Hechos, Saulo se encontraba ya en Damasco, ciego, aún anonadado por su encuentro con el Señor Jesús en el camino y orando al Dios eterno, esperando que llegue un discípulo de Cristo para devolverle la vista. En el otro lado, Ananías había recibido la confianza del trabajo y el mandato de Dios de ir a Saulo para sanarlo. Ambos tenían muchos temores ciertos, pero también la certeza de que el que guiaba todo este asunto era el mismo Dios Todopoderoso. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En este versículo se relata el fin del proceso de conversión de Saulo. Si bien el pasaje no da detalles del contenido de la oración que hacía Saulo, seguramente debe haber contenido arrepentimiento y fe, que son las dos características principales de la oración del penitente. La oración que ha hecho todo aquel que se encuentra con Jesús. Cada cristiano que pasó por esta tierra tuvo en algún momento que orar al Padre, pidiendo perdón por sus pecados y reconociendo que el Hijo de Dios, Jesucristo, ha resucitado. El resultado de esa oración, repleta de arrepentimiento y fe, es la llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo había recibido una confirmación evidente de que ya no iba a percibir el mundo con la oscuridad que la religión le había dejado. Ya no más oscuridad. La claridad de la luz de Cristo le había abierto la posibilidad de ver en realidad, de ver la verdad por primera vez. De inmediato Saulo acepta la nueva posición de hermano de Ananías, reconoce y quiere identificarse con Jesucristo resucitado, quiere diferenciarse de los judíos, va y se bautiza como discípulo de Cristo. En ese entonces solo se bautizaban los prosélitos judíos en el judaísmo, o sea, aquellos que querían identificarse en un acto visible, que habían abrazado el judaísmo como estilo de vida y religión. Pero este bautismo era notoriamente diferente. No era para acercarse a las más de 600 leyes que tenía el judaísmo, sino al contrario. Este bautismo era para abrazar la verdad, reconocer la verdad y evidenciar públicamente que él necesitaba abrazar la fe en Jesucristo, dejando atrás el judaísmo, que lo había colmado de halagos y le había dado tanto reconocimiento. Es en ese momento que Saulo da los primeros pasos de obediencia en la dirección correcta, la dirección que deberíamos seguir todos, considerar todas las cosas como basura comparados con la excelencia del conocimiento de Cristo. Y es que comparadas con el Señor, el darnos la salvación, todo lo que Él nos da, el resto de cosas queda empequeñecida, queda opacada, no son nada. Ahora, solo puedo reflexionar en por qué en mi vida ese paso de obediencia, el bautismo, me demoró tanto tiempo. Me tomó un par de años de caminar cristiano antes de obedecer al Señor. Reconocer que este es el único camino que vale la pena andar y que la fe
en Jesucristo no es algo solo para abrazar, es lo único a la cual nos podemos aferrar y debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas para que nuestras vidas, insignificantes como son, puedan cobrar un sentido. ¿Y tú, hermano, ya has dado ese paso de obediencia? ¿Te has arrepentido de tus pecados y orado al Señor por salvación? ¿Has reconocido que esta es la única manera de vivir realmente? Si no es así, ¿qué estás esperando? Saulo fue bautizado inmediatamente. Y si en verdad has creído, no demores la obediencia al Señor. Bautízate. Hechos 9:19. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo estaba dando sus primeros pasos en la vida cristiana, viendo desde dentro aquello que él persiguió por fuera. No solo podía ver el amor de los discípulos entre ellos, ahora podía vivirlo, compartirlo. Estuvo presente compartiendo todas las cosas, como era común en ese entonces en la iglesia primitiva. Los discípulos no solo lo alimentaron físicamente para que recobre sus fuerzas, sino también fue animado espiritualmente. Y esta fue la nafta necesaria para poder servir al Señor. Y es justamente lo que Saulo hace a continuación. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Rápidamente Saulo usa los recursos que tenía a disposición para predicar el Evangelio. Utiliza su reconocimiento entre los judíos para entrar en las sinagogas y lograr que todos lo escuchen. Usa esa atención para confirmar la divinidad de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. La transformación en la vida de Saulo se evidenció inmediatamente. Ni bien recobró fuerzas, inició su ministerio. Me pregunto, ¿cómo pudo él tan rápidamente reconocer el por qué Dios lo había escogido? ¿Cómo descubrió su don de un día para otro? Considerando mi vida y todo el tiempo que he desperdiciado en cosas sin valor antes de buscar y servir al Dios vivo y verdadero. Hablando desde mi conversión, he desperdiciado miles de horas en cosas vanas. Ahora entiendo que no fue que Saulo tuvo un manual al lado de su cama para que cuando recobró la vista sepa lo que Dios quiere. No es que Dios le había dicho, ve y haz esto, sino que él usó las herramientas que él tenía a disposición en ese momento para servir al Señor. Pero lo más importante, tenía la disposición de su corazón. Y eso, hermanos, es lo que normalmente nos falta. No nos falta conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos. Acá tenemos una gran ventaja respecto a Saulo, porque la Biblia está completamente escrita, compilada y ordenada para nuestra facilidad. Conocer lo que Dios quiere que hagamos está al alcance de nuestra mano. Y si incluso nos da un poquito de flojera leer, hemos escuchado y aprendido de todos los mensajes que pasan semana tras semana. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y sin embargo, no lo hago. Tenemos buenas excusas y a veces decimos, cuando tenga un trabajo, entonces voy a poder servir al Señor. Cuando sea un poco más grande, la gente me va a tomar en serio y voy a poder servir al Señor. Además, tendré recursos y podré apoyar a los misioneros. Cuando tenga más tiempo, serviré al Señor. O cuando tenga una familia, entonces con mi familia vamos a servir al Señor. Y es así como vamos postergando a Dios, basado en excusas que creemos son válidas y buenas, pero no son más que excusas. Si no servimos al Señor con los recursos
y en las circunstancias en las cuales estamos, ¿por qué creemos que lo haremos en una situación diferente? Solo es nuestro engañoso corazón ganando la batalla. El viejo hombre que está cómodo donde está. Nuestro ego que no quiere ceder ni un milímetro más. Es nuestro corazón no arrepentido que nos impide tomar al Señor en serio. Hechos 9, 21 y 22. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La transformación de Saulo dejó boquiabiertos a todos los judíos. En las sinagogas lo conocían muy bien como el terror de los cristianos y ahora estaba proclamando que Jesús es Dios. Había viajado desde Jerusalén a Damasco unos 350 kilómetros para arrestar cristianos y ahora se ha convertido en uno de ellos. Los judíos estaban confundidos. Los que querían seguir a Saulo y apoyarlo en su guerra contra los cristianos, ahora lo escuchaban diciendo que ese era el camino correcto. La oposición que habrá sufrido Saulo fue terrible. Seguramente lo escuchaban por un rato, pero al poco tiempo lo confrontaban y evitaban que siga con su prédica. Sin embargo, la palabra nos dice que él mucho más se esforzaba en su predicación. Esto me hace pensar en lo fácilmente que me rindo hoy en día, cuando queremos predicar y compartir sobre la salvación que nos ofrece el Señor Jesús. Ante cualquier leve comentario o dificultad, nos retraemos y algunas veces hasta nos avergonzamos. Pero no Saulo. Él estaba tan convencido que tenía la verdad que confundía a los judíos de Damasco, no solo compartiendo su experiencia de conversión, sino también demostrando que Jesús era el enviado de Dios, el Cristo. Al decir que él demostraba, hace referencia al uso de pasajes del Antiguo Testamento que él conocía muy bien para mostrar que toda la Escritura apuntaba a Jesucristo. Seguramente repasaba todas las ofrendas que están en Levítico y cómo ellas se enfocan en el Señor Jesús, cómo toda la ley y los profetas tienen figuras clarísimas de Jesús como el Hijo de Dios. Esta conversión, esta transformación de perseguidor a siervo que tuvo Saulo debe ser una lupa para examinar mi vida, una lupa para ver cómo estoy desde que me convertí. La vida de Pablo es la evidencia de lo que Dios puede hacer con un corazón verdaderamente arrepentido y dispuesto a obedecer a Dios. Hermanos, nos toca decir, heme aquí, Señor, envíame a mí.